Padre, le damos gracias, bendito Dios, por su misericordia. Gracias por su fidelidad, por su amor, su bondad. Le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bondadoso con cada uno de nosotros. Y en esta mañana queremos disponernos en sus manos para alabar y bendecir su nombre, para exaltarle, Señor. Queremos rogarle, Padre, que desde ya usted disponga y prepare nuestros corazones para meditar en su palabra y que ella pueda ser de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque entendemos, Padre, que nada escapa a esa soberanía, a ese control que solo usted tiene. Y en esta hora, Padre, rogamos que por misericordia usted sea obrando en cada uno de nuestros corazones. Gracias, bendito Dios. Damos toda honra, toda gloria y toda alabanza en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, bueno, ya en oportunidades anteriores hemos meditado acerca de la vida del apóstol Pablo, de su ministerio. El libro de los Hechos nos narra básicamente el centro o el ministerio del apóstol Pablo. Ahí nosotros encontramos los 3 viajes que él realizó, las iglesias que él fundó. Encontramos ahí mucha de la información que tenemos acerca del apóstol Pablo. Lo demás lo encontramos en las cartas que él ha escrito. En el capítulo 18 del libro de los Hechos, él, culminando su segundo viaje, pasa por Éfeso, pero solamente pasó, saludó quizás a los hermanos, pero él continuó su viaje porque decía que quería llegar a Jerusalén para pasar la fiesta ahí. Y es así como en el capítulo 19 recién el apóstol Pablo llega a Éfeso y desarrolla un ministerio. En el capítulo 8, en el capítulo 19, versículo 8 al 10, se nos dice que el apóstol Pablo llegó a Éfeso y estuvo ahí 2 años. Y hay algo interesante que dice que toda Asia escuchó la palabra del Señor, estando él ahí en Éfeso. ¿Por qué? Porque en el mapa la primera ciudad que se encuentra desembarcando es Asia, o sea, en Asia, perdón, es Éfeso. Y de ahí aparecen todas las otras iglesias o los otros lugares, y entre ellos están las 7 iglesias o los 7 lugares que se mencionan en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Por lo tanto, entendemos que en este puerto llamado Éfeso, Pablo concentró estos 2 años de trabajo con la mirada de que esta iglesia pudiese evangelizar a los otros lugares cercanos. Pero mientras él estuvo ahí, también desarrolló un ministerio evangelizando a personas de los diferentes lugares. ¿Por qué? Porque Éfeso era el puerto de Asia. Entonces, Esmirna, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia y todas las ciudades que aparecen mencionadas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis de estas iglesias, forzosamente tenían que pasar por ahí. Escuchaban el mensaje del apóstol Pablo y después en su regreso a sus ciudades, aquellos que se convertían, predicaban el evangelio y así se fueron fundando muchas de las iglesias que después el apóstol Juan es comisionado para escribirle estas cartas que encontramos en Apocalipsis y ahí hacerles ver también un mensaje de parte del Señor. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso era una iglesia muy importante, ya que estaba en un lugar muy estratégico. Es así como también el apóstol Pablo demostró un cariño especial. Recordarán que hace ya unas semanas atrás, muchas semanas atrás, estuvimos hablando y estuvimos viendo cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Éfeso y cómo les encomienda la labor de predicar el evangelio, de ser fieles y de ser impulsadores de la palabra del Señor. Antes de que él viajara a Jerusalén, en donde él fue arrestado y después de ser juzgado es llevado a Roma. Y ustedes leen los últimos capítulos del libro Los Hechos, en donde se nos narra este encarcelamiento de Pablo, los juicios que él enfrentó, el viaje que él enfrentó y cómo al final llega a Roma. Estando en Roma,
en este supuesto encarcelamiento, porque fue un encarcelamiento bastante curioso, ya que les dispusieron una casa con unos guardias para que él estuviera ahí, y desde ese lugar él escribe las cartas a los colosenses, escribe la carta a los efesios, escribe la carta a Filemón y escribe la carta a los filipenses. Por lo tanto, esta carta está escrita desde la cárcel, o este encarcelamiento que encontramos al final del libro de los Hechos. El propósito de esta carta es llevar a la iglesia a entender dos cosas fundamentales. Podríamos decir una idea general. A través de esta carta, el apóstol Pablo habla de la revelación del gran misterio del Antiguo Testamento, el cual es la iglesia. En esta carta, Pablo muestra más detalladamente que en ninguna otra carta la revelación de la iglesia como tal. Es por eso que usted puede leer este libro de esta carta a los Efesios y va a ir viendo cómo el apóstol Pablo va desarrollando este tema. Comenzando con la idea de que Dios quiere formar un pueblo, pero este pueblo va a estar compuesto no solamente por judíos o por gentiles, sino que va a estar compuesto por judíos y gentiles. La primera idea que Pablo deja clara es que la iglesia está formada por judíos y gentiles. La segunda idea que quiere dejar claro Pablo es que este pueblo o este cuerpo, este grupo, el Señor debe glorificarse en él. El Señor debe ser glorificado en este pueblo. Y la tercera idea es que este pueblo, este grupo, tiene que dar a conocer a Cristo a las otras naciones, a los otros pueblos. Por lo tanto, Pablo separa básicamente esta carta en dos partes fundamentales. La primera parte es cómo nosotros llegamos a ser cristianos, y la segunda parte es cómo tenemos que desenvolvernos como cristianos. Y eso es lo que quiero en esta mañana compartir con ustedes. Algo que el apóstol Pablo dice acerca de cómo nosotros debemos ser como cristianos. Y quiero meditar en estos versículos que acaba de leer nuestro hermano Ariel. Y comienzo con el versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente y teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y comienza con estos tres versículos que nos presentan un escenario. Comienza con un contraste. El apóstol Pablo dice: yo no quiero que sean como. Y ahí empieza a mencionar aquellas personas a las cuales nosotros no tenemos que parecernos. Y hay tres cosas de estas personas que el apóstol Pablo deja en claro. Primero, que su mente está apartada, está entenebrecido. Su mente no está bien. Sus pensamientos no son correctos. Sus pensamientos no están en la dirección correcta, configurados correctamente. Su corazón está endurecido. Y como consecuencia de una mente desorientada, por así decirlo, y un corazón endurecido, las acciones de estas personas son malas, son erradas. Y hay algo interesante en eso. No sé si usted tuvo la posibilidad de escuchar el estudio bíblico que compartí el día jueves, lo que estuvimos viendo el día miércoles. Y ahí meditábamos en el capítulo 12 de Marcos, cuando el Señor Jesús está ya en la última semana antes de ser crucificado.
Y un intérprete de la ley le pregunta lo siguiente, le dice, ¿cuál es el primer mandamiento, o el mandamiento más importante, o el principal mandamiento, como usted quiera decirlo? Y el Señor le dice, recuerda esto, escrito está, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y el principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y hay dos cosas que menciona el Señor Jesús en esta definición del primer mandamiento, del principal mandamiento, que son interesantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, después dice con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Por qué es tan importante que mi corazón y mi mente amen al Señor? Porque el ser humano, lejos de Dios, apartado de Dios, tiene su mente nublada, oscurecida, y su corazón endurecido. Porque nuestra mente es nuestro principal enemigo para tener fe en Dios. Porque muchas veces nuestros propios pensamientos, aún siendo cristianos, nos traicionan. La duda que viene viene por los pensamientos, viene por la razón, por el reflexionar. La filosofía se transformó precisamente en el mayor enemigo de la fe, y la filosofía centra su atención en el pensar, en el reflexionar, en llegar a una verdad en base a mi reflexión, en base a una idea, a un pensamiento. Recordemos que el apóstol Pablo fue invitado al Areópago para que él expusiera ante los pensadores, los filósofos de su tiempo, porque ellos querían escuchar algo que llamara su atención. Ellos pasaban todo el día reflexionando y hablando y mostrando y diciendo ideas que se le cruzaban, o que ellos llegaban a conclusiones que ellos llegaban. Y esperaban que Pablo pudiese alimentar su hambre, su deseo de escuchar algo nuevo. Pero cuando escucharon a Pablo les pareció que lo que él decía no tenía mucha lógica, porque para ellos era una locura, estaba loco. Así que simplemente lo desecharon. Pero la filosofía ha sido el enemigo de la fe, porque a lo largo de la historia ha tratado de demostrar con reflexiones, con hipótesis, las verdades, dar respuesta a verdades que solo Dios puede dar. Por lo tanto, es por eso que el Señor le dice a este hombre: es necesario que el ser humano ame a Dios, a Jehová su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. El corazón va a responder en la medida que nuestra mente ame a Dios. Cuando nuestra mente esté centrada en Dios, cuando nuestros pensamientos estén sometidos al dominio, al control del Señor completamente, nuestro corazón será transformado. Nuestro corazón amará al Señor. Nosotros no podemos amar al Señor racionalmente, tenemos que amarlo con todo nuestro ser. Tenemos que amarlo con toda la fuerza de nuestro corazón. Y por eso es que necesitamos que el Señor transforme nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser diferentes al ser humano común y corriente. Entonces el apóstol Pablo dice: nosotros ya no podemos ser como ellos, no puede estar nuestro corazón, nuestra mente oscurecida, no podemos estar errados, ni nuestro corazón puede estar endurecido, porque eso nos va a llevar a hacer lo malo ante los ojos de Dios, lo incorrecto. Así que esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Recordemos que los gentiles siempre se les llamó
a los que no eran judíos. Todo aquel que no era judío era gentil. Y después el apóstol Pablo, después que ha hablado del hombre común, dice el versículo 20, «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús». Y ahí, de cierta manera, estos versículos son como condicional, dan como una condición. Pablo se dirige a la iglesia, pero aún en este mensaje él hace una distinción en la iglesia. Ya hizo la primera distinción. Los que estamos en la iglesia estamos apartados de los de afuera, del mundo. No tenemos que ser como los del mundo. Pero ahora, los que estamos en la iglesia, en cierta manera, él produce una pequeña separación. Dice, nosotros ya no tenemos que andar así. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido eso del Señor. No hemos aprendido a andar como el mundo, no hemos aprendido a que nuestra mente piense cualquier cosa o crea en cualquier cosa, y no hemos aprendido a actuar conforme a la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque eso no lo hemos recibido del Señor. Eso lo recibimos del mundo, con eso vinimos, pero el Señor ha transformado nuestro corazón, por lo tanto, de Él no hemos recibido esta actitud. Pero eso solo se hará realidad o solo será una realidad en aquellos que en verdad hayan tenido un encuentro con el Señor. Sí, dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En otras palabras, si en verdad has tenido un encuentro con el Señor, si en verdad el Señor ha venido a nuestras vidas, entonces nuestras vidas han sido transformadas, han sido cambiadas, y todo esto que he mencionado, dice Pablo, ya no es parte de nuestra vida. Nuestra vida ya no se rige por esta norma, por esta forma de vivir que el mundo tiene. Y después dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y acá el apóstol Pablo le habla al cristiano. Y le dice, en cuanto a lo que eras antes, en cuanto a la forma que vivías antes, no recicles nada. Nada te va a servir. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces en la casa vamos juntando cosas que ya no usamos, pero las vamos dejando ahí y van quedando guardadas. En este tiempo, con esto del reciclaje, muchos están empezando a reutilizar cosas que habían dado de baja o que ya no usaban, y están enseñando que las reutilicemos y las volvamos a traer a la vida, por así decirlo. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los hermanos, le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, no guarden nada, no reciclen nada, porque nada les va a servir. Básicamente le dice eso, él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, todo lo que nosotros éramos para atrás, desechémoslo. No guardemos nada. Porque algunos dicen, está bien, yo conocí al Señor, yo vengo al Señor, pero hay cosas que en mi vida pasada yo tenía que eran buenas, yo era una buena persona, yo hacía estas cosas, yo servía para esto, qué sé yo. No estoy hablando de
de los trabajos, las capacidades que nosotros tenemos, sino la forma del pensamiento. Que nuestra mente sea cambiada completamente, de tal manera que ya no pensemos como pensábamos antes y que por ende no actuemos como actuábamos antes. ¿Sabes? Muchas veces nosotros decimos, yo tengo este carácter y tengo que aprender a convivir con este carácter porque yo soy así. Miren, cuando usted conversa con un homosexual, él dice lo mismo. Y nosotros decimos y afirmamos que el Señor puede cambiar a un homosexual. Entonces, si puede cambiar a un homosexual, ¿puede o no puede transformar nuestro carácter? ¿Puede o no cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar? El apóstol Pablo dice, nosotros no nos podemos conformar a que somos así, a que hemos sido así, a que actuamos así, a que pensamos así. Porque el Señor nos ha transformado. Por lo tanto, tenemos que despojarnos de todo lo que éramos, de todo lo malo que hay en nuestra vida. El problema es que a veces nosotros queremos determinar lo que es bueno o lo que es malo de nosotros. Yo decido que de lo que yo hacía antes es malo, entonces yo elimino eso. Pero también yo decido qué es lo que de lo que yo hacía antes es bueno y con eso me quedo. Y no me preocupo. Y no hago nada por cambiar porque eso es bueno. El Señor dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí es donde el Señor nos pone la tarea difícil. Porque no dice vestidos del nuevo hombre según sus pensamientos, según lo que ustedes consideren, sino que este nuevo hombre está regido por dos cosas. Está regido por la justicia y la santidad. O sea, este nuevo hombre debe ser un hombre que viva conforme a la justicia de Dios y a la santidad de Dios. Por lo tanto, es ahí donde nuestra tarea se transforma en algo difícil. Porque eso quiere decir que todo lo que hay en mí debe ser transformado. Porque todo lo que hay en mí se rebela contra la justicia de Dios y contamina la santidad de Dios. Mis pensamientos, lo que hablo muchas veces, mis acciones ofenden a Dios. Y eso hace que yo necesite ser transformado por el Señor, que necesite renovar mi vida constantemente. Por lo cual, dice Pablo, versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
¿Sabe? Cada vez que usted en la Biblia lea una lista de cosas así como los mandamientos, como cosas que tenemos que hacer, piense en lo siguiente. Esa es una meta a alcanzar. Dios la pone ahí como una meta, la cual usted y yo tenemos que alcanzar. Pero no quiere decir que usted y yo lo podamos hacer. Volviendo un poco atrás. Si hablamos de la justicia y la santidad de Dios, nos damos cuenta que la justicia de Dios es demasiado alta y que ninguno de nosotros la puede cumplir. La santidad de Dios es demasiado pura, es demasiado perfecta y ninguno de nosotros la puede tener. Por lo tanto, cada vez que el Señor pone una lista de cosas que nosotros tenemos que hacer, simplemente cumple el siguiente propósito. El apóstol Pablo dice lo siguiente acerca de la ley, de los mandamientos. Dice que el Señor entregó los mandamientos no para que usted y yo tratáramos de cumplirlo, sino que el propósito de los mandamientos es mostrarnos a nosotros nuestra debilidad, nuestra incapacidad de cumplir la voluntad soberana y perfecta de Dios. Cuando el pueblo de Israel recibe los mandamientos, el Señor no les está diciendo, miren, esto tienen que esforzarse por hacerlo. Simplemente les está diciendo, miren, esto es lo que yo espero del ser humano, de mi pueblo. Esto es lo que yo quiero de ustedes. Esto es lo que ustedes no pueden hacer por sus propias fuerzas. No pueden hacer luchando, aunque se esfuercen, aunque traten toda su vida. No lo pueden lograr. Esto para ustedes es imposible. El propósito de eso era que el pueblo reconociera que necesitaba una ayuda de afuera, que necesitaban que Dios extendiera su mano y les ayudara. El pueblo tendría que reconocer que necesitaban a Dios, que Dios para ellos era imprescindible, que era vital. Entonces, Pablo dice, nosotros tenemos que ser transformados, tenemos que vivir de una manera diferente, tenemos que vestirnos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, continúa y dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, mi hermano, si empezáramos a analizar los versículos que vienen más adelante o las afirmaciones que Pablo hace acá en este pasaje, nos extenderíamos. Solo quiero hacer una pequeña reflexión en base a este versículo. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, cualquiera de nosotros diría, entonces yo obviamente no tengo que mentir y tengo que decir la verdad. Y hasta ahí iríamos bien. El problema es cuando digo la verdad para ofender. Cuando digo la verdad para herir. Digo la verdad con enojo, con rabia. Porque entonces se está produciendo un quiebre en lo que el Señor está diciendo a través de Pablo. Primero, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, en base al versículo 29, yo no podría decir la verdad para herir, no podría decir la verdad para ofender, ni podría decir la verdad con ira o con enojo, porque eso produciría daño y no edificación. Y también dice, versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
ni deis lugar al diablo. Por lo tanto, tampoco puedo decir la verdad enojado. Tampoco puedo airarme y que esa ira se quede en mí. Tengo que tratar de deshacerme lo antes posible de eso, porque me puede llevar a pecar. Me puedo airar, pero no tengo que pecar. Y ahí sí que es difícil. ¿Cómo yo me puedo airar sin pecar? O sea, si me airo, debo recordar el Salmo 37 y decir, cuando dice, guarda silencio delante de Jehová y espera en él. Si me enojo, debo recordar el Salmo 37. Porque resulta que cualquier cosa que yo haga enojado o airado va a dañar. Mejor debo guardar silencio y debo pedirle al Señor que me ayude. Por lo tanto, se transforma en algo más complicado de lo que parece. El Señor dice a través de Pablo, no, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Y ahí tenemos que irnos a Gálatas, en el capítulo 5, y leer cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. Y ver lo que está pasando en mi vida y reflejarlo y compararlo con lo que ahí se nos narra. Entonces, según lo que se esté provocando en mí, según en la lista que se encuentre, abajo va a decir a quién estamos dando lugar. O al Espíritu Santo o al diablo. Y después Pablo termina diciendo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Contristar al Espíritu Santo. Eso es un término muy interesante porque contristar significa entristecer o afligir. Pablo está presentando una figura interesante. Nos está dando a entender de que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo, podemos afligir al Espíritu Santo. Pablo está llevándonos básicamente a reflexionar en lo que nosotros podemos entender. No es que el Espíritu Santo pueda ser entristecido, pueda ser afligido. Simplemente lo que Pablo está queriendo decir es lo siguiente. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. El que habita en nosotros es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, según Romanos capítulo 8, somos guiados por el Espíritu Santo. Y todo lo que hacemos está bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y si somos guiados y estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces, según Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, nosotros tendríamos que producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso debería salir y producirse en cada uno de nosotros. Pablo dice, si el Espíritu Santo está en ustedes, o está en nosotros en este caso, no podría haber lugar para nada más
que para lo que viene del Espíritu Santo. No podría haber en nosotros enemistad, contienda, no deberían haber pleito, no enojo, ira y muchas cosas que usted encuentra ahí en el capítulo 5 de Gálatas, en los versículos anteriores al 22. Por lo tanto, si eso se presenta en nosotros, lo que Pablo quiere hacernos ver es que estamos quitándole lugar al Espíritu Santo en nosotros para darle lugar ¿a quién? O sea, el Espíritu Santo va a seguir estando en nosotros, pero nosotros estamos permitiendo que el enemigo tenga lugar en nuestra vida. Puede estar tranquilo porque hay una promesa del Señor clara que dice que los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ser perfectos, eso solo quiere decir que el Espíritu Santo no se va a quedar tranquilo, que el Espíritu Santo va a luchar por aquello que le pertenece, aún en contra de nuestra voluntad. Porque aunque nosotros le demos lugar al diablo, como el Señor ya nos ha sellado con su Espíritu Santo, vamos a tener pleito. Y eso, hermano, se refleja en cuando nosotros enfrentamos dificultades, problemas, aflicciones y decimos, ¿por qué vienen todas estas cosas? Pedro dice que el Señor no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado. Por lo tanto, si vienen dificultades, si vienen problemas, si vienen aflicciones, no es porque el Señor quiera mandarlas, es porque nosotros, de nuestra propia voluntad, le hemos dado lugar al diablo. Y el Espíritu Santo que está en nosotros no va a dejar que el diablo venga a quitarle lo que le pertenece. Por lo tanto, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, nosotros simplemente tenemos que aferrarnos al Señor y pedirle que nos ayude. Y pedirle perdón. Porque hemos fallado, hemos pecado. Y por eso es que estamos enfrentando lucha. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y nuevamente el apóstol Pablo nos dice que estemos atentos, que todo aquello que no glorifica al Señor debe salir de nuestra vida. Todo aquello que no exalta el nombre del Señor debe ser eliminado de nosotros. Todo aquello que no honra al Señor debe ir desapareciendo de nuestra vida. Este es el primer domingo del mes de diciembre. Y como cada año, nosotros nos aprontamos para empezar un nuevo año. Ya este es un mes que pasa muy rápido y no nos damos ni cuenta, ya estamos a 31 de diciembre y esperando las 12 de la noche para comenzar un nuevo año, con nuevos deseos y nuevos anhelos de que el nuevo año sea diferente, que no tengamos las mismas dificultades que tuvimos en este año, que sea mejor, que nuestra salud sea mejor, que nuestra economía sea mejor, etc. Pero es importante también que acercándonos al final de este año
analicemos nuestra vida con el Señor. Miremos cómo ha sido nuestra comunión con el Señor. Veamos. Y si tenemos la posibilidad de recordar todos aquellos momentos de dificultad, todos aquellos momentos en donde nos vimos en problemas, podamos recordar qué pasó, en qué fallé. Este es solo un comentario personal y no se lo tome personal de ninguna manera. Este es solo un pensamiento que tengo yo para mi vida. Eso lo comparto simplemente por si le sirve. Trato de nunca decirle al Señor, Señor, si he pecado en algo, porque yo sé que he pecado. Y no hay día en que no peque. Por lo tanto, decirle al Señor, Señor, si en algo he pecado, si he hecho algo malo, es hipocresía de mi parte. Por lo tanto, trato de no decirlo. Como también trato de no decirle, Señor, ¿por qué me pasó esto? Porque lo más seguro es que la culpa la tengo yo. Simplemente le pregunto, Señor, muéstrame en qué fallé, en qué me equivoqué. Quiero invitar, hermanos, a que lea el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Léala en la Reina Valera, léala en la NBI, léala en la Biblia que usted tenga en su casa, que sea de lenguaje más entendible, lo lea. Tómese un tiempo en esta semana y lee, es una carta no muy extensa, sus 6 capítulos. Y guarde eso para su vida. Guárdelo en su corazón. Medítelo en su vida. Ni siquiera piense. Y si piensa en algún hermano, algún vecino o alguien, saque ese pensamiento de su cabeza. Y piense en usted. Léalo para usted. Léalo para edificación suya. Para crecimiento espiritual suyo. Léalo. Lentamente, léalo con entendimiento. Y vea qué es lo que el Señor le habla a su vida durante esta semana que comienza. Que el Señor pueda bendecirnos y ayudarnos. Quiero invitarle a que inclinemos nuestros rostros.